¿Te anda lenta la computadora y no sabes a quién llamar? ¿Te interesa instalar cámaras y querés verlas desde cualquier parte del mundo? ¿Necesitas asesoría para comprar un equipo? ¡Llámanos! Somos Mantis Tech. Mantis Tech te acompaña como lo hace con Radio Monk. Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11 60 57 90 00. Mantis Tech. Sigamos desveladas. Un lugar donde expresamos libertades, sacándonos velos y no pudiendo dormir por nuestros sueños. Los jueves de 16 a 17 en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Radio Monk. El aire se crea. Buenos Aires genera mucho jazz. Para saber quién es y dónde, escuchá Jazz con Sentido. Buenos Aires de Jazz. Viernes de 20 a 21 en Radio Monk. Os Bastidores. Brasil en Radio. Programa dedicado a la mejor música de Brasil, donde se entrelazan historias, composiciones y generaciones. Declarado de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación. Os Bastidores. Sábados de 13 a 14 en Radio Monk. Dulce Beso es una yerba misionera elaborada con palo. Un mate ecológico con más de 2 años de estacionamiento natural y un inconfundible sabor ahumado. Dulce Beso es riquísima. Es misionera. Pedidos por mensaje privado en Facebook, @yerbadulcebeso, o por mail a yerbadulcebeso@gmail.com. ¿Te anda lenta la computadora y no sabes a quién llamar? ¿Te interesa instalar cámaras y querés verlas desde cualquier parte del mundo? ¿Necesitas asesoría para comprar un equipo? ¡Llámanos! Somos Mantis Tech. Mantis Tech te acompaña como lo hace con Radio Monk. Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11 60 57 90 00. Mantis Tech. Sigamos desveladas. Un lugar donde expresamos libertades, sacándonos velos y no pudiendo dormir por nuestros sueños. Los jueves de 16 a 17 en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Radio Monk. El aire se crea. Buenos Aires genera mucho jazz. Para saber quién es y dónde, escuchá Jazz con Sentido. Buenos Aires de Jazz. Viernes de 20 a 21 en Radio Monk. Os Bastidores. Brasil en Radio. Programa dedicado a la mejor música de Brasil, donde se entrelazan historias, composiciones y generaciones. Declarado de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación. Os Bastidores. Sábados de 13 a 14 en Radio Monk. Dulce Beso es una yerba misionera elaborada con palo. Un mate ecológico con más de 2 años de estacionamiento natural y un inconfundible sabor ahumado. Dulce Beso es riquísima. Es misionera. Pedidos por mensaje privado en Facebook, @yerbadulcebeso, o por mail a yerbadulcebeso@gmail.com. ¿Te anda lenta la computadora y no sabes a quién llamar? ¿Te interesa instalar cámaras y querés verlas desde cualquier parte del mundo? ¿Necesitas asesoría para comprar un equipo? ¡Llámanos! Somos Mantis Tech. Mantis Tech te acompaña como lo hace con Radio Monk. Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11 60 57 90 00. Mantis Tech. Sigamos desveladas. Un lugar donde expresamos libertades, sacándonos velos y no pudiendo dormir por nuestros sueños. Los jueves de 16 a 17 en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Radio Monk. El aire se crea. Buenos Aires genera mucho jazz. Para saber quién es y dónde, escuchá Jazz con Sentido. Buenos Aires de Jazz. Viernes de 20 a 21 en Radio Monk. Os Bastidores. Brasil en Radio. Programa dedicado a la mejor música de Brasil, donde se entrelazan historias, composiciones y generaciones. Declarado de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación. Os Bastidores. Sábados de 13 a 14 en Radio Monk. Radio Monk.
El aire se crea. El mundo de Juliana. Acompañando con sus juguetes a niños y niñas a ser lo que quieren ser. Una maravillosa y variada línea de juguetes para divertirse y aprender jugando. City Kids, tu juguetería favorita. Encontrá variedad y las últimas novedades en juegos y juguetes. 7 sucursales te esperan, cuotas sin intereses y promociones todos los días. Seguinos en nuestras redes y visitanos en citykids.com.ar. City Argentina, ropa de mujeres como vos y como yo. Somos una empresa familiar con más de 30 años dentro de la moda argentina. Mencionando el programa Cuenta Conmigo, para las sucursales de Palermo, en Avenida Santa Fe 3300 y en Belgrano, en Cabildo 2001 y en Cabildo 2427, tendrás un 15% de descuento y la posibilidad de recibir nuestro catálogo mayorista. Podés escribirnos a info@cityargentina.com o por WhatsApp al 11 68 00 3172. Pero no doy más. Sospecho que el tiempo se nos va a acabar. Estás algo loca y sos tan clásica. Deja que la noche nos proponga más. Decime que sí, hace como yo. A veces sos tan genial. Persigo tus ojos por la capital. Me gusta que seas tan dramática. Tus ojos dibujan una eternidad. Con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Bienvenido a Cuenta Conmigo, como todos los lunes de 21 a 22 horas por Radio Monk. En este caso vamos a hablar del año 1980 y estamos estrenando un nuevo estudio. Bienvenidos compañeros a la mesa. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo no me voy a ver actualmente, yo voy a ser la voz de la conciencia por el día de hoy. Pero al igual que mis compañeros, voy a estar agregando un par de cositas también, charlando un poco, ya que siento que los 80s, los 90, es algo que tenemos bastante presente hoy en día. Ah, por cierto, me presento, yo soy Ramsés, muchos me llaman Ram. Bienvenida, Luciana. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lu. Es un placer estar acá con todos ustedes y con nuestros radioyentes que nos están escuchando en este momento. Y lo mismo que dijo Ram, creo que los 80 es una época para hablar y debatir y discutir porque es una época maravillosa que tiene un legado tecnológico y cultural inmenso. Y tenemos la visita especial del señor Adrián Krochik. Bienvenido. Te conoce mucha gente, me parece. Sí, bueno, veo acá la tribuna, gracias. Bueno, gracias por la invitación. De nada. Los felicito por el inicio del año radiofónico y la inauguración del estudio. ¿Qué anécdota tenés del año 1980, Adrián? El año 1980 puntual, era una época difícil, una época dura, una época que estábamos transitando todavía plena época de dictadura. No quiero decir la edad que tenía porque Podés decirla tranquilamente, la gente quiere saber eso. No, si no, pone el pitido, hace pip. Ahí está. Claro, lo tenía censuramos. uno pip. No, la verdad que no es ningún secreto, pero tenía, en el 80 puntualmente, tenía 18 años. O sea, para mí era un despertar, el año que saqué registro en ese momento, un año que tal vez con
con lo que se vivía en el país, había cierta dificultad a veces para poder moverse socialmente, lugares, fiestas. A veces cuando uno recuerda y quiere contar, de hecho tus compañeros son jovencitos. Son jóvenes. Y tal vez uno poder contarles lo que se vivía en esa época dirían, no puede ser. Pero bueno, fue una época difícil, un año difícil. Si vos decís difíciles, ¿cómo les haces llegar a ellos que son jóvenes? Mira, yo creo que tiene una magia el tema de los 80, lo que estábamos hablando hace un rato. Tiene como ese sentido, no sé si explicarlo, como de nostalgia, como que algo que capaz no se puede repetir. Por ejemplo, con el tema de la música, no sé si les pasa mucho, que es un sonido específico, es un sonido especial. Es como algo que no se puede repetir, que hasta generaciones de ahora lo están haciendo. Porque como que tiene esa magia, por eso me encanta mucho lo que es los 80, porque tiene esa magia que es... que es muy icónica y ahora está resurgiendo básicamente. Por eso yo pregunto qué es lo que llama tanto la atención, y bueno, también para mi compañera, qué es lo que llama tanto la atención de la cultura de los 80 a los jóvenes actuales. O si querés agregar algo. La verdad es que sí, creo que no solo eso, sino que también los 80, además de que, bueno, como decías, el tema de la dictadura militar que tuvo nuestro país, también fue el fin de la dictadura durante la década del 80, entonces fue como una apertura a una oportunidad de algo nuevo, de aires nuevos, y yo no lo sé por mí, porque yo no tuve la oportunidad de vivir esa década, pero sí sé de mis padres, que tienen muy lindos recuerdos de la década del 80, y que fue, bueno, toda una década de mucha riqueza cultural, sí, y de mucha riqueza también en lo que eran las novedades tecnológicas. Claro, tal cual. Sí, la década en sí, como década, yo pensé que estamos puntualizando el año 80, pero como década, sí, tal cual como dicen ustedes, una década riquísima, donde tal cual empieza a haber un cambio tecnológico, empieza a haber un cambio, una apertura mental en lo que es desde la música local, un desarrollo importantísimo de la música nacional. Creo que las grandes bandas que hubieron nacionalmente en ese momento difícilmente se superen. Pero sí, una década hermosa, sí, en el sentido de una década hermosa. Y una década donde hubo un despertar, tal cual, hubo un despertar a partir del 83, básicamente un despertar en todo sentido, desde cultural, musical, emocional, donde tantas cosas que antes no se podían, a partir del 83 se empezaron a poder, la juventud vivió desde otro lugar. Sí, de acuerdo, totalmente. Adrián, ¿sos de comer barras de cereal? De vez en cuando, sí. Nosotros tenemos para ofrecerte una como invitado del programa. Esta barra de nuestra empresa Wiki, los amigos de la casa. Muy buena. Que son veganas, son muy buenas. Y como bien dijiste, bandas nacionales. ¿Conoces la banda Virus? Sí. ¿Cuál es el tema que hoy está, Ram? Bueno, hoy tenemos el tema de Wadu Wadu. ¿Lo conoces? Mira, conozco la banda Virus, justo ese tema no, pero sé que tiene su magia también acá y fue muy icónico acá en lo que es Argentina. No sé si querés aprovechar de comentarme un poquito lo que era el auge acá de la banda, porque me comentan mucho, pero no... Yo le preguntaba igualmente al invitado, a ver si la conocía Virus en el tema Wadu Wadu. Mira, bueno, yo estoy acá dentro metido. Me matás. Dame un par de letras y me acuerdo. Por favor, Isma, hazlo picar un cachito a ver si lo recuerda. A verlo. ¿Lo conoces o no? Sí, no me hagas cantarlo, por favor. Dale, tararealo. No. No es lo mío la música, no es lo mío el cantar. Seguir siempre igual. Voy a sacarte del nivel en que estás. Ese sábado a la noche te paso a buscar, a bailar el guadu guadu que te va a gustar. Te prometo invitarte
Voy a sacarte del nivel en que estás. Desde sábado a la noche te paso a buscar, a bailar igual que te va a gustar. Te prometo invitarte muchas veces más, todo el tiempo guadu para relajar. Televisión Argentina. ¿Qué fue lo que mirábamos en los canales 2, 7, 9, 11 y 13? Adrián, ¿eras de mirar televisión en los años 80? Y sí, puntualmente. Ahora no se me ocurre alguna puntual, pero mirábamos. Pará, hay que aclarar también que no es la televisión de hoy. Por eso te estoy diciendo que eran 5 canales. Canales. Y si lo agarrabas con la antena. Justamente, te voy a preguntar uno en particular, que no agarrabas con la antena. ¿Cuál era? El canal 2. Muy bien. Era imposible. Entonces vamos a usar el control remoto. Lu, te voy a buscar el canal 2. Vamos al canal 2. A ver. Poner, sintonizalo. Mostrar al público cómo sintonizar ese canal. A ver. Mostralo. Recuerdo bien. Sintonízalo. El canal 2 era imposible. Era imposible por la antena, justamente, vos lo dijiste. Pero vamos a ver si Lu lo encuentra y tiene que... Dale. Bueno, imagínense, como ella está sufriendo ahí, imagínense ellos lo que estaban sufriendo en su momento para poder cambiar el canal. O sea, era una magia, un misterio todo eso. Así que... Apretalo. Las cosas. Ahí está. Capital de la provincia de Buenos Aires, transmite LS86 TV Canal 2. Problemático. También había un canal problemático que era ATC. ¿Qué era el canal ATC? ¿Te acordás? Argentina Televisora Color. Sí, canal 7. Canal 7. Lo cual no era tan dificultoso porque se podía ver en cualquier lado. Transmite ATC, Argentina Televisora Color, LS82, Canal 7, Buenos Aires, Argentina. Y el 9. Transmite LS83, Televisión, Canal 9, Buenos Aires, Argentina. Y el desaparecido canal 11. Y el último, el canal 13. LS85, Televisión, Canal 13, Buenos Aires, República Argentina. Una serie de televisión es una obra de carácter audiovisual y generalmente narrativa que se difunde por televisión en los años 80 y 90. Mirábamos. ¿Veías series, Adrián, vos? Sí, me encantaba, me gustaba mucho. ¿Cuál te acordás en particular? No sé si remiten a esa época, pero por ejemplo, Bonanza. Sí, bien. Me gustaba mucho. No la trajimos hoy, pero... Después, bueno, ¿cómo se llamaba la del inspector con el teléfono? La Agente 86. Agente 86, creo que es anterior todavía. Sí, de los 60. De los 60, pero... No golpeé la mesa porque si no... Perdón. Después, se me va, bueno, Mujer Maravilla. Exactamente. El nuclear. Esas son, digamos, de la Guerra Fría después. El Gran Chaparral. Gran Chaparral. También. Bueno, te comento, esta es una serie de unos policías
Un grupo era del estilo Chip, pero no es Chip. Que después se hizo cine en la misma serie. Que fue un Igual fracaso. en ese momento era muy común las series policiales, tengo entendido que era como Exactamente. muy de ese estilo. Igual también a mí me encantaba mucho, aunque no conozco mucho SWAT, pero sí conozco... SWAT. Ahí está. a ver. Ya la spoileó, ya la spoileó, ya la spoileó. No puede ser. Acabas Escuchamos- de develar el misterio. Exactamente. Sí, ¿viste? Hay que tener misterio en esto. No, y bueno, justamente hablando de eso, lo que son el tema del spoilers, esa pregunta la tengo para ustedes. ¿Cómo hacían en ese momento? Vieron que ahora están las redes sociales, y las redes sociales es fácil que te spoileen las cosas. Sin embargo, ¿cómo hacen ustedes en ese momento que no estaban las redes sociales? ¿Y cómo hacían, por ejemplo, cuando se perdían algún programa, o cómo hacían para enterarse qué fue lo que pasó? Yo sufría. ¿Qué hacías? Yo sufría. Ah, sí. Es más, podemos dejar eso a los oyentes a ver lo que opinan también. Claro, bueno, déjenlo por acá por los comentarios, que siempre estamos atentos, chicos. Yo tengo la gran duda de cómo hacían cuando de repente la serie terminaba o terminaba una temporada y la volvían a dar. Mm. Y era como, no, yo quiero ver la nueva temporada. Y Mm. tenían que esperar. Y después tengo otra que me pasó en la época de Brigada A, que hay una Brigada. serie de Brigada A, que veía la serie y la grababa en cassette de audio. Antes de irme a dormir la pasaba en cassette de audio, lo mismo que veía en la tele. Yeah. Sí. Escuchemos a SWAT. SWAT, Escuadrón Policíaco. Con la actuación estelar de Steve Forrest, Robert Urich, Rod Perry, Mark Shearer, y James Coleman. En este caso, Adrián, eran dos policías. Los tenés que conocer. Y no eran chips. Ah, dame una pista más. Era uno muy rudo y otro era un poquito rudo. Viajaban en un auto color rojo. Ah, sí, uno rubio, uno morocho. Exactamente. Ah, pero el nombre... Por Michael Glazer era uno. Sí, sí, sí. No. Bueno, te lo voy a spoilear yo. Dale, sí, sí. Starkey Hodge. Starkey Hodge, sí, sí, me encantaba. Igual muchos capaz no conocen la original, conocen la versión de Ben Stiller y Owen Wilson, o sea, una Claro. versión más actualizada, creo que del 2008 por ahí más o menos. Calculo que deben saber quién es Ben Stiller, al público que está viendo, calculo que sí. Y es una excelente película de comedia y bueno, básicamente le rinde homenaje a lo que es la serie original, así que si no lo vieron, recomendada cualquiera de las dos versiones, porque ambas, hasta en la última aparecen los originales, no les voy a decir cuándo, pero aparecen. ¿Vos lo viste, Lu? Starkey Hodge, yo me acuerdo patente de que lo que sí vi fue la readaptación argentina de Starkey Hodge, que se llamó Mosca y Smith, Ahí está. en una época más para los 2000. Me acuerdo patente y dije, esto es una reparodia de Starkey Hodge, pero funciona. Tal cual. Yo siempre vi eso también, me parece una parodia de aquellas. Ah, mira, no sabía eso, Ujú. interesante. Igual sí tengo entendido que acá les gusta mucho reversionar que a veces puede salir hasta mejor que el original, Mm, o sea, sí. bastante interesante esas cosas. Starsky Hodge.
estelar de David Soul, Paul Michael Glaser, y con ellos Antonio Fargas como Hoggy Bear y Bernie Hamilton. Si de series se trata, tenemos una muy importante, que se llama Vareta. No está ahí. No. Ahí. ¿Vos la viste, Adrián, no es? Sí, me encantaba. ¿Cómo se llama el protagonista? El protagonista es Robert Blake. Ah, buenísimo, me encantaba. Bueno, empezaba así. Don't go to bed with no price on your head. No, no. Don't do it. Don't do it. Don't do the crime if you can't do the time. Yeah. Don't do it. And keep your eye on the sparrow. When the going gets narrow. Don't do it. Don't do it. Where can I go where the cold winds don't blow now? Ram, tenemos comentarios. Sí, por acá tenemos un par de comentarios. Vamos a aprovechar Unos cuantos, yo diría. Claro, bueno. Vamos a empezar a saludar acá a Render Ríos, que nos dice hola. Tenemos acá a Manuelis Berroterán, que dice: creo que la magia y la rebeldía fue algo icónico en esa época de los 80. ¿eh? ¿Qué opinan sobre eso? Sí, totalmente. Totalmente. Acá están saludando al invitado. Buen comienzo del año. ¿Quién? Qué equipado y gran invitado. ¿Pero Nos quién es? menciona así Juana Krochik. Es conocida, me parece, ¿no? Bueno, mi socia, mi hermana, mi socia. Beso grande para Juana. Acá también Ingrid Strazas dice: lo mejor para esta nueva temporada de Cuenta Conmigo. Saludos a Luisana, Ramsés, a Diego y a Adrián. Muchas gracias. Muchas gracias. Y acá tenemos un poquito hablando de las series. De Ingrid también dice: el increíble Hulk me encantaba en aquella época. Qué buena un memoria clásico, tiene Ingrid. Qué buena un memoria clásico tiene ese. Un clásico, sí. ¿Alguien más? Acá más nos están diciendo también, Manuelis, era más lento, ayudó a tener organización para ver los programas. Esto es el tema de cuando estábamos viendo los programas en su momento. Y yo también quiero aprovechar de agregar algo, también que la nueva generación lo debió vivir, y a mí me pasó mucho. Vieron que el cambio del color a lo que es del blanco y negro el color, bueno, a mí me pasó a la inversa. ¿En qué sentido? Yo conocía el zorro, que la mayoría le debe pasar, conocía el zorro a color, pero originalmente el zorro era en blanco y negro. Entonces, así como a mí me dio esa sensación medio de rareza de acostumbrarme, bueno, calculo que también ellos en su momento, para cuando cambió el color y ver programas que antes veían en blanco y negro, le dio dado esa sorpresa y esa rareza y adaptar, digamos, al ojo a ver lo que se está viendo en ese momento. Vamos a leer qué otras más cositas están hablando. También sobre Ben Stiller, que la mayoría conoce la versión actualizada de Starkey Hodge. Y por último, Victoria Garreto, saludos, está muy bueno el programa. Muchas gracias. Continuamos de esta manera. Walks merrily down the street with the brim pulled way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat. Yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one bites the dust. Yeah. Hey, I'm gonna get you too. Another one bites the dust.
Lo sentía como un momento mágico, pero puedo evitar sentir la misma sensación cuando voy a ver una película sentada, mirando la pantalla en una sala oscura, donde se junta armónicamente para ver esa película. Eran los años 80, 90, del cine del bueno. Era cine del bueno, correcto. No había nachos, no había cine hot cinema, perdón por decir una marca. No había cine 4D. No había cine 4D. Y uno era otro mundo, ¿no, Adrián? Y sí. No, yo recién estábamos Flasheando. hablando fuera del aire que la televisión no estaba funcionando 24 horas como hoy, había que empezar a mirarla a partir de las 12. Y antes Lu preguntaba cómo se hacía cuando terminaba un programa y hasta la semana que viene no podías ver el capítulo siguiente, o sea, no lo tenías inmediatamente, o de repente hoy que uno dice, bueno, voy a hacer 5 series de Netflix, un sábado de lluvia, me miro 5, no, era un capítulo, esperar una semana, y si no lo podías mirar, era preguntarle a tus compañeros en el colegio o en la facultad o donde sea, contame qué pasó porque no lo podías averiguar de otra forma. La verdad que era otra forma. Creo que, había otra magia tal cual. Ir al cine, ¿qué te acordás, Adrián? Ir al cine era precioso, era un momento era realmente una salida, era una actividad, era algo diferente, se vivía como algo diferente. ¿Te acordás de ir al cine con alguien especial en ese momento, los 80, en 1980? En realidad, en esa época, el principio de los 80, tenía un grupo grande de amigos y era común poder de repente un sábado a la tarde o un domingo a la tarde, eran los momentos que tal vez íbamos al cine, me acuerdo que el cine Lope de Vega o el ¿qué se llama? El que estaba había uno en Gaona. Sigue estando. Está, el Gran Prix. Bueno, Gran Splendid. Gran Splendid. Bueno, era, sí. Y películas estaba pensando, ¿no? Recién cuando hablábamos de esta época, la saga del Padrino de esa época. Del 70 y pico. Del 70 y pico. Para mí fue icónica esa película, Padrino. En especial. Y después veo ahí que tenés una película. Tengo una película preparada, pero hay otra que no la traje. Esa película que tenés preparada... Es una saga, pero en ese año, 1980, se hizo la segunda parte, ¿no? ¿Digo bien? Sí, exactamente. Cuéntenle un poquito ustedes, si quieren, de qué trata la que vamos a hablar. Yo sí voy a dejar al misterio que la gente escuche primero y de ahí adivine qué película sería la que vamos a hablar. Porque yo quiero debatir un poquito de lo que se viene. Por eso vamos a dárselo como misterio. Primero vamos a poner un poquito el audio. Ustedes adivinen, déjenlo en los comentarios y después vamos a armar un debate interesante sobre esto porque es importante lo que vamos a decir acá. Tal cual, totalmente. Por favor, Isma. Rocky, the story that captured the imagination of audiences around the world, continues. Rocky 2. I was wondering if you wouldn't mind marrying me very much. The hope. I never asked you to stop being a woman. Don't ask me to stop being a man. The joy. I can't believe you've done this. The dreams. Maybe we can do better this time. Rocky 2, rated PG. Starts Friday, June 15th at theaters everywhere. Volvimos. Bueno, ya obviamente creo que escucharon el audio. Creo que la canción, antes de que empezara a hablar, pues ya medio nos dijo el audio, pero creo que esa canción es icónica. No sé si se ve por ahí en cámara. Ahí está. Es un clásico total. Ahora, acá es donde viene lo que digo yo, el lindo debate, ¿no? Ya que tenemos dos películas que la mayoría ya debe conocer de nuestro querido amigo Rocky, yo traigo un debate que es ¿cuál es el Rocky que a la gente más le gusta o que les más, digamos, le inspiró? Porque son películas que inspiran mucho. Tenemos Rocky 1 y Rocky 4. Para que tengan una idea general y se acuerden, Rocky 4 es donde él pelea obviamente con, si más recuerdo, era el ruso, ¿no? Sí, era ruso. Iván Drago. Exactamente. Y directamente era por el tema del amigo de él. Y el primer Rocky, no sé si la mayoría lo vio, pero él perdió en esa película. Pero deja un mensaje igual. Deja un mensaje esa película. Porque a pesar de que él perdió, al mismo tiempo ganó. No sé si se quieren explayar un poquito más en esa parte, porque es importante. ¿Qué dicen los oyentes? ¿Qué dice el invitado? Realmente Rocky 1
yo creo que es la más intensa, la del mensaje más contundente. Me parece que en Rocky IV ya hay una política de por medio, pero en Rocky I, primero que habla de la lucha de una persona con muchas limitaciones de todo tipo como tenía él para poder llegar, porque hasta tenía limitaciones de la técnica del boxeo. Pero bueno, la parte que él está entrenándose y llega hasta arriba con la canción, creo que esa parte es inolvidable para cualquiera que la haya visto, e inspiradora, como decías vos antes. Y después el final de la película, como decís vos, cuando él pierde pero gana, creo que te referís al grito de Adrián, de la esposa que él Adrián. Que él tanto amaba. Y creo que estoy de acuerdo completamente. Él pierde pero gana porque se da cuenta de todo lo que es capaz. Realmente creo que es una película que habla mucho de la superación personal. Y creo que en ese punto, personalmente, es la que más me gustó. Claro, y dejamos con la típica frase de a veces perdiendo también se gana. Totalmente. Como diríamos desde el coaching, todo es aprendizaje. Ya empezamos con el reportaje. No, perdón. Yo creo que una de las cosas más lindas que dejó Rocky y que creo que fue una de las cosas que más perduró fue su banda sonora. Eye of the Tiger, no importa de qué época seas, o sea, todo el mundo ha escuchado Eye of the Tiger de Rocky 3, o sea, y la misma música instrumental de Rocky es como, no existe serie que no haya hecho parodia o que no haya hecho referencia de alguna manera a Rocky, o sea, es un clásico. O te diría algo, ¿cuántos, o por lo menos a mí más de una vez me ha pasado también, entrenando, te sentís, mirándolo, te inspirás y te sentís, quiero llegar a eso? Te pones la música de Rocky de fondo. Te lo pones en la cabeza, ni siquiera te la pones de fondo. Te la pones en la cabeza y sentís, puedo. Y yo creo que más de uno llega un poquito más lejos pensando en eso. Muy cierto, muy cierto. Y bueno, vamos a ir entonces con la segunda película que trajimos. ¿Es usted médico? Pero no hay por qué preocuparse. Aeromosa, creo que el señor que está a mi lado es médico. Señor, perdone, lamento molestarlo. ¿Es usted doctor? Así es. Tenemos algunos pasajeros enfermos. ¿Quiere usted venir a verlos? Sí, claro que sí. Déjeme verle la lengua. Regreso en un momento. Dígale al capitán que debe aterrizar lo antes posible. Hay que internar a esta mujer en un hospital. ¿Un hospital? ¿Qué será? Un edificio grande con muchos enfermos. Creí que lo sabía. Dígale al capitán que quiero hablarte. Sí, señor. El tiempo está empeorando. Tendrás que... Perfecto, toma el mando. Entonces, Adrián, ¿cuál es la película? Me mataste, me dejaste. Aeropuerto. Lu, ¿quién era el actor? Leslie Nielsen, que se hizo bastante conocido después por una saga de películas llamada La pistola desnuda. Ay, sí, no, me mataste. Vamos a perder tiempo. No, muy clásico, muy clásico. ¿Querés que ya tire la...? Mira, este es un clásico. Yo te acabo de decir igual parte de cómo se llama. ¿Cómo dijiste que se llamaba y dónde? ¿La primera? ¿La primer película o la segunda? ¿Cuál? De esa saga, de la que mencionaste recién. ¿De La pistola desnuda? El actor se llamaba Leslie Nielsen. Bueno, un clásico
es ¿Y dónde está el piloto? Ahí está, muy bien. Es un clásico. Igual capaz muchos no conozcan esta peli que creo que la mayoría igual la conoce, pero en caso de que no la conozcan, recomendada, la pueden ver en Netflix. Pero Allen Ginsberg capaz lo conocen por actuar en películas, por ejemplo, como Scary Movie, en especial la 3. Así que hablando justamente de eso, que es un tema bastante lindo, es que estas comedias estuvieron en su momento, fueron muy auge también en los 80, también cerca de los 2000. Después como que no se hicieron más, pasaron años y da la casualidad de que ahora, en la actualidad, se está retomando eso. Justamente. Y creo que es algo lindo que se tenga que mantener, porque es el tipo de comedia que es sana, que es una comedia que va a lo absurdo, pero no llega a generar algo más directamente. Un humor sano. Exactamente. Igual estamos todos de acuerdo de que el Oscar para el piloto automático tendría que haber sido unánime, ¿no? O sea, es el mejor actor de toda la película, el piloto automático. Siempre. Totalmente. Recomendado para que le vean esta noche, chicos. Recomendadísimo. Cantantes o bandas con una particularidad son de origen afroamericano, donde su música nos quedó grabada gracias a ellos en estos clásicos, y sus voces son un paladar negro que en los años 80 y 90 los escuchaste. Bueno, hay un tema en inglés en específico que también es muy de la década de los 80. That's What Friends Are For, de Dionne Warwick y muchos más. Entre ellos Stevie Wonder. Stevie Wonder. Es un tema muy lindo y Aretha la verdad Franklin. que habla de la amistad como pocos temas hablan. Así que si podemos escucharlo. Mira, la mayoría debe conocer el pedazo de ese temita porque vieron Shrek 3. ¿Ustedes se acuerdan de la escena donde estaba Merlín? Estaba Merlín ahí, justo en la parte donde se estaba peleando con Arturo Shrek. Ahí suena, ahí suena, ¿vieron? Siendo referencia que les acaba de mandar. Remember to keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me. For sure, well, that's what friends are for. Yes, for good times and bad times, I'll be on your side forevermore. Ram, tenemos mensajes, ¿correcto? Sí. Ahí les leo. Mira, justamente este es interesante. Dice, ¿ustedes se acuerdan de los autocinemas? Sí. Por acá estuvo mucho eso también, ¿eh? Y que ahora también se está retomando. Mm. Acá nos menciona Renzi. Recuerdo a un amigo que adaptó un tocadiscos en su auto. Interesante, ¿eh? Y muchos acá están hablando el debate que habíamos dicho anteriormente acerca de Rocky. Mira, muchos dicen que el Rocky 1 es la más imbatible, la que les inspiró más por el simple hecho, como decían, de que como el chico de la nada logró mucho. Y acá unos parcitos que hablan de que Rocky 4, pero más que nada por el tema del villano también, que es icónico, que muestra esa fuerza. Y por último, Ingrid nos dice, y los dioses deben estar locos. Básicamente por ahí se está llenando más comentarios por los momentos. Y bueno, también aprovecho de saludar a toda la gente que nos está viendo desde qué parte. Estaría bueno que nos dijeran también desde qué parte nos están viendo. Y les mando un saludo. Todos les mandamos un saludo. Un saludo para la gente que nos está viendo y escuchando. Uh-huh. Exactly what to do. Suiting in
and scented letters, and he received them with a strange delight, just like his wife. But how she was before the tears, and how she was before the years flew by, and how she was when she was beautiful. She sang the letter on, babushka, 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 yeah, yeah. On, babushka, 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 yeah, yeah. Pero él sepa, por favor. Won't you see if he would fall for her incognito? And when he laid eyes on her, he got the feeling they had met before. Uncanny how she reminds him of his little lady. Capacity to give him all he needs, just like his wife before she freezes down him. Just like his wife when she was beautiful. He shouted out, I'm all yours, babushka, babushka, babushka. Nuestra entrevista de hoy en Cuenta Conmigo en Radio Monk es con Adrián Grochik, empresario, coaching odontológico. ¿Y qué más? Papá, marido, amigo, hermano. Bueno, nada, todo lo que sea vida estamos. Compañero. Compañero, ni hablar, sí. Deportista, hasta esta edad todavía. Si hablamos del deporte, Sí. en 1980 jugabas al fútbol. En 1980, en esa década me lesioné. Tuve la primera lesión importante, que la tuve de jovencito, y alternaba lo que podía, jugaba al fútbol con un equipo de amigos que disfrutábamos mucho. También empezaba a jugar al tenis en ese momento, pero lo que más disfrutaba era compartir con todo mi grupo el jugar, digamos que lo hacía a esa edad, lo mantengo hoy a los 62 años que tengo hoy. No quería decir la edad, pero al final dijiste. Se supo. No, Se supo. aparte Primicia. Vi que había Chan. muchos mensajes que preguntaban si tenía cerca de 50. Entonces digo, no, vamos 62. No, pero sí, yo pensé que tenías 25 igual. Bueno, gracias. Bueno, eso, digamos, estaba jugando, que la verdad que es un placer, una pasión poder hacer esto. Tenés 18 años en ese momento, correcto, que volvemos a lo mismo. Sí. ¿Ibas a ir al servicio militar o no? Mirá, yo saqué número bajo, saqué 0,80 y... Justo en la década. Sí, saqué 0,80 y tenía un problema en la rodilla que había tenido ya, esa era la primera lesión que tuve importante, y la realidad que contaba con total sinceridad en ese momento, era el servicio militar obligatorio, con lo cual la verdad que era difícil porque perdías un año completo de estudiar o de trabajar y la verdad que el país estaba en un momento complejo, con lo cual no era grato pensar en hacerla. Personalmente tuve esa situación que saqué ese número y aparte quedé exceptuado en el control físico por la rodilla, que en aquel momento no era tan sencillo una lesión de rodilla tratarla como hoy con una artroscopía, que tengo varias en cada una, pero en aquel momento había que hacer una operación abierta. Así que bueno, digamos quedé exceptuado de hacer el servicio militar. ¿Lu? Una de las preguntas así como medio que te quería hacer es, ¿cómo era tu guardarropa en aquella época?
Bueno, a ver, yo tuve en esa época un cambio bastante interesante, porque hasta los 16, 17 años era muy gordito, era bastante morrudo. A partir de eso tuve las lesiones porque hacía mucho deporte con un sobrepeso, no me ayudaba. Y la verdad que mi guardarropa en ese momento era bastante rudimentario. A partir que me lesiono, bajo mucho de peso a pedido de un kinesiólogo, que claramente me había dicho, mira, querés recuperarte, tenés que bajar de peso. Y aparte que bajé de peso, empecé a cambiar la forma de vestirme, qué sé yo, aparte incentivado por mi grupo de amigos que me llevaban a comprar ropa o me prestaban cosas que ellos tenían. Claro, y hablando justamente de eso, de lo que era la moda en ese entonces, ¿hay algo de lo que tú en su momento capaz dijiste está perfecto, pero ahora ves la foto y dices, uy, ¿cómo me pude vestir así de esa manera? ¿Cómo? Viste que a veces pasa. ¿Cómo me pude peinar así, Claro. por favor? A ver, yo tenía el pelo muy largo y ondulado, que se usaba, no sé si ustedes conocen a Tarantini, que era el número 3 de la selección, campeona del 78, no sé si lo registran, bueno, usaba era rulito sin mucho pelo, era así como yo tenía el pelo, hoy no lo podría imaginar. Usábamos pantalones arriba un poquito ajustados y botamanga ancha, a cuadros, no, tampoco lo podría hoy pensar, pero se usaba el gamulán, en invierno era el gamulán, polerón, que hoy no lo toleraría, porque no me, pero bueno, era recuerdo de esa moda. Hay un par de alta tensión, un par de programas de música de esa época que lo reflejan bien, que eran chicos bailando, que reflejan cómo era la moda de esa época. Mucha camisita con el cuello ancho, ajustadita dentro del pantalón, y el pantalón, como te digo, ajustadito arriba y después se abría, mocasines o zapatito con un poquito de... Y lo que fue, perdón que golpeé la mesa, lo que sí recuerdo con emoción es que me planché el pelo. Hubo un momento, creo que tenía 14, 15 años, y me planché el pelo para que me quede lacio para un evento. Wow, tremendos recuerdos que me van apareciendo mientras vamos charlando. ¿Con quién convivías en la casa? En ese momento estaba con mis padres, mis hermanas estaban casadas, ya tenían su familia. ¿Era influencia de tus padres en plancharte el pelo o de tus hermanas? No, de mis hermanas. No, mis padres, no. ¿Cómo te planchabas el pelo en aquella época? ¿Tenías que sí o sí ir a la peluquería? Porque no existía la planchita. No. Recuerdo haber ido a, no me acuerdo el nombre del peluquero, que había unas tijeras largas que las calentaban y te la pasaban por el pelo. Tenías que tener el pelo largo. No, sí. Hoy no podría. Claro. Pero te pasaban esa tijera que era caliente, no era con filo, sino que era como una base caliente, y te lo pasaban por el pelo y te quedaba pelo planchadito. ¿Y quemaba o dolía? No recuerdo. Creo era calor nada más. Igual no te creas, porque hay unos casos de gente que yo conozco que se planchaba con la plancha directamente, con la plancha directa. O sea, imagínate lo que era no quemarte. O sea, son anécdotas que yo siento que quedan y que son interesantes, porque capaz en el momento era así. Es cuestión de hacerlo con delicadeza y de no quemarte. Claro. Bueno. ¿Escuchabas vinilos en ese momento? Sí, en realidad sí escuchábamos. Recuerdo, por ejemplo, muchísimo escuchar a Frank Sinatra. A mi papá le gustaba mucho Frank Sinatra. Escuchábamos a Mercedes Sosa mucho. A mi hermana Ana le encantaba Mercedes Sosa. Facundo Cabral. Después papá le gustaba escuchar tangos también los domingos a la mañana. Me acuerdo que me levantaba con Frank Sinatra o con algún tango. ¿No con Radio de Rivadavia para escuchar los partidos de fútbol? Radio, ¿cómo se llamaba? Muñoz. Muñoz, el gordo Muñoz, un legendario personaje. La realidad que en aquel momento no era muy fanático de la radio, cosa que lamento, porque hubiera sido una forma de entender la realidad diferente, ¿no? Y en ese momento, por ejemplo, ¿cómo era hacer lo que era hacer una playlist actualmente? Viste que antes no es como ahora, que con el teléfono puedes armarte las canciones. ¿Cómo hacías para armarte las canciones que más te gustaban? Tenías que agarrar un cassette como esos que están ahí. No llega a la cámara hasta allá. No llega, bueno. Cassette de audio de cinta. Tenías que agarrar un cassette
ponerlo en una grabadora, bueno, que... Pero eso fue posterior, te estuvimos hablando de que vos tenías vinilos. ¿Y los vinilos cómo hacías la play? No. No los grababas. No, ya venían hechos. Vos decís... Claro, ¿cómo? Vos podés escribirlas, ¿no? Sí. Pero aparte, tenías el long play de varios temas de los dos lados y tenías el simple, que era una canción, que era un hit de repente, y entonces comprabas un simple chiquitito, una sola canción. Claro, igual era también un dilema, porque fíjate que cuando ponías el vinilo y tenías que esperar a que salga la canción que te guste, o sea, imagínate, tenés que escuchar todo el álbum completo y si era la número 20, tenés que esperar hasta la 19 hasta que llegue la canción que te guste. Lo podías pasar con la mano, pero la realidad que, digamos, era tan lindo que ponías todo, se escuchaba todo, el long play se escuchaba todo. En realidad pensá que las bandas en general sacaban un long play cada tanto, con lo cual ese long play tenía seguramente los mejores temas de cada banda que quería poner, pero se disfrutaba desde otro lugar. Era como todo mucho más simple. ¿Ibas a bailar? Iba a bailar. ¿Qué recuerdos tenés? ¿Qué recuerdos tengo? Bueno, la primera época me costaba un poquito más. No recuerdo disfrutarla tanto. Y aparte, en general jugaba temprano el domingo, con lo cual sí o sí nos teníamos que acostar temprano. Pero después de más grande tal vez lo disfruté más, donde uno tal vez se libera un poquito y ya no dependés si cómo te ven o no te ven y te relajás un poco más y en esa época lo disfruté más, pero ya eso fue la década del 90. Ya recuerdo que esa fue la década del 90 de disfrutar mucho ir a bailar. Yo tengo una consulta así para la humanidad toda. ¿Cómo se hacía antes de las redes sociales? ¿Cómo hacías para encontrarte con la otra persona? Y no había WhatsApp, no había... A ver, era fabuloso, porque a pesar de que parezca imposible, nos juntábamos y nos encontrábamos. A ver, seguramente recuerdo mucho, por ejemplo, que había puntos de encuentro, que vos decías, no sé, sábado a la noche o viernes a la noche nos encontrábamos, un punto de encuentro importante era Imperio, ponele, Canin y Corrientes. Imperio era un punto de encuentro. Otro punto de encuentro, por ejemplo, era Santa Fe y Callao, que Diembers creo que era. ¿Era Diembers? Estoy hablando. A mitad de cuadra. A mitad de cuadra, Diembers, otro punto de encuentro que ahí... Un lugar de comidas rápidas. Y tenías dos cines, con lo cual si ibas a ir al cine estaba por ahí, si querías ir a comer algo estaba por ahí también. Ahora, si encontrás a una chica que fue invitada hasta allá... la pasabas a buscar. En general, no, pero sí, tenías que encontrar a una chica que la habías conocido el sábado anterior. Sí. El segundo encuentro. ¿Era ahí en Diembers o en Imperio? No me acuerdo tanto, pero... ¿Y cómo la reconocías también? No, yo lo que más me acuerdo es los encuentros generales, pero tal vez los encuentros puntuales. Mirá, te voy a dar un lugar que realmente me acordé ahora. Estos recuerdos puntuales, había una esquina que era Corrientes y Julián Álvarez, que era un triangular la esquina, y había un lugar que se llamaba Sanata. Y ahí era un lugar donde hacíamos punto de encuentro con tal vez con una chica puntualmente que quería... Sanata se llamaba, sí. Qué nombre. Que nos juntábamos ahí con amigos y usábamos este lugar porque era chiquitito, era como muy familiar y los dueños nos conocían y nos trataban realmente muy, muy bien. Pero creo que en ese momento era hablar por teléfono desde tu casa. De línea. De línea, no había celular obviamente. Que en tu casa te permitan, porque era dame el teléfono que quiero hablar yo, quedar en encontrarte en tal lugar. Y aparte el programa lo armabas 2 o 3 días antes. ¿Tuviste el teléfono con el disco? Sí, todos los teléfonos tuvimos con el disco. El que no tuve fue el de Paré. ¿No? Ese me hubiera encantado. Para poner acá en el oído, no, ese no lo tuve. Me hubiera gustado. Pero nos encontrábamos. Y realmente la comunicación era diferente, era muy intensa, muy linda. Primera cita. Llevabas a una chica. Chan. Primera cita. ¿Cómo era una primera cita en los 80? ¿Cómo era una primera cita? A veces me da gracia porque a mí personalmente me gustaba mucho el acercarme a una mesa. Estaba de repente en una mesa con amigos que para mí había también, esto ya fue un poquito más adelante, década del 90 también, había un lugar donde nos juntábamos con un grupo de amigos en la Imprenta,
que ahora es un edificio, en esa época era un bar icónico también de ese momento, y a mí me encantaba. Estábamos con amigos un domingo a la tarde y charlando, y había una chica que me gustaba en otra mesa y me encantaba acercarme con todo respeto. El acercarme era con respeto, y de hecho si veía que no era muy bien recibido, le decía, mira, lo único que te pido, me voy, pero sonreí para no hacerme quedar tan mal con mis amigos. Y la verdad que personalmente lo disfrutaba mucho. Pero un primer encuentro, vos decís con alguien que no conocías, Claro. que te presentaban a alguien. Era como, che, ¿qué onda? ¿Qué sé yo? Laurita. Y había que, digamos, si de repente te gustaba la persona que conocías, mejor. Si no te gustaba tanto, era conocer a una persona igual, charlar. Posiblemente vos no sabías tampoco cómo era. Y el tema es el después también, cuando te da el número. Y no solamente eso, suponiendo que te lo dio después cuando tienes, como dices, tú tenías un teléfono general, que no te quería la familia, si es una familia estricta, porque estabas ahí esperando, y te llega el papá. Terrible Sí, era eso. Pero era la manera de comunicarse. O sea, se permitía, y la familia en general el teléfono estaba, creo yo, ¿no?, en algún lugar donde se podía tener cierta intimidad. O no, o tal vez estaba en el comedor donde estaban todos mirando la tele. No La cocina. O en la cocina. En la tal cual. cocina, en clásico. Pero no, estaba bien. ¿Manejaste a los 18 años? Sí, a los 18 años manejé. ¿Qué auto, te acordás? A los 18 años el primer auto que manejé era un Chevrolet 67 de mi abuelo, que él ya no le daban el registro, no podía manejar, y empecé a manejar ese auto, que fue con el auto que empecé a trabajar también. Un auto enorme, era un barco, lindos recuerdos de ese auto. Y de hecho salíamos con amigos y venían todos arriba de ese auto, pues entrábamos 7 u 8, entrábamos arriba de ese auto. Y en ese momento era un solo auto, el que podía ponerlo. Le poníamos nafta entre todos y íbamos a pasear. De hecho, no mandaba, en aquel momento no mandaba el marcador de nafta, y era un auto que consumía muchísima nafta. Más de una vez nos quedamos sin nafta. Qué problema. Más de una vez nos quedamos sin nafta y tenés que ir a buscar estaciones con la bolsa, estación de servicio. Pero bueno, nada, todas lindos recuerdos, muy lindos recuerdos. Después de 2 años trabajaste con tu hermana. Sí. En una empresa familiar. Sí. ¿Cómo es trabajar en la actualidad? ¿Cómo es trabajar hoy respecto a lo que era trabajar en aquella época? Después de 2 años, fue en el año 82 que empezaron. Otro mundo completamente. De hecho, recién también estábamos, que ahora le voy a contar, pero en aquel momento empezamos con Juanita desde un lugar de mucho, digamos, muy de a poco, ¿no? Era fabricar o tejer. En aquel momento empezamos con tejido, era tejer 100 prendas y salir a venderla por las boutiques que había en ese momento. Piensen que no había shopping. Yo creo que es difícil entender que en ese momento no había shopping. Digamos, Santa Fe y Callao, Rivadavia al 6.700, 6.800. Claro, el famoso de tú a tú, de persona a persona directamente, ¿no? Se podría ¿Cómo? decir. Era el famoso lo que nosotros decimos de tú a tú, o sea, de la persona a la otra persona, como ventas directas. No existía otra manera, no había internet, no había redes, era el negocio, ir al negocio. La publicidad se hacía en los medios, en el diario, en la televisión. Recuerdo con mucho cariño una época donde hacíamos desfiles y había un programa que lo dirigía Ante Garmás, que los contemporáneos se van a acordar, que era un hombre que presentaba colecciones, hacía una presentación con modelos, vos vestías a las modelos y te invitaban a hacer ese programa. Lo disfrutábamos mucho, había exposiciones que realmente también se recibía a la gente del interior, que en aquel momento venía en cantidades, en principio de temporadas, para ir a ver distintas colecciones. Era la manera de vender, no había forma de mostrarlo, no había una llamada por WhatsApp, no había sí, se podía filmar, pero tampoco era. Venían a Buenos Aires, bajaban al interior, venía a Buenos Aires mucho a surtirse.
Y era un trabajo muy, muy personalizado, ¿no? Era salir a vender de manera personalizada, fabricar. Me acuerdo cuando empezamos, yo tenía este auto, después se lo devolví a mi abuelo y me acuerdo compramos un Fiat 1500 familiar, que estaba fundido ese auto, también era lo que podíamos comprar. Yo con ese auto iba a Zárate, a Campana, a Monte Grande, llevaba el hilado a las tejedoras y las tejedoras me daban las prendas que habían terminado. Y si me tocaba llegar entre la 1 y las 3 de la tarde, tenía que parar a comer en donde me tocaba y tirarme un ratito a dormir porque no... Claro, era otra cosa. En esas 2 horas no se trabajaba. Ahora, yo te tengo una consulta. ¿Cómo te imaginabas tú de estando en esa época? ¿Cómo sería el futuro? Por ejemplo, los 2000. Porque muchas personas en ese momento que crecieron y vieron Terminator se imaginaron que iba a ser una cosa terrible con las máquinas y no sé qué. La rebelión de las máquinas. Claro, igual tampoco es tan mentira eso, porque ahora como estamos con la inteligencia artificial me parece que vamos a ir por ese camino. Pero ¿cómo te imaginabas la época de los 2000 en ese entonces? Mira, claramente en ese momento no imaginaba que la realidad de hoy sería esta, en términos tecnológicos. No lo imaginaba. Yo siento que de la década del 80 a hoy, que pasaron 40 años, 40 y pico de años, fueron años de un avance tecnológico absoluto, desmesurado, potenciado. Pensá que creo que la primer tremenda computadora que podía entrar en 3 habitaciones como esta habrá sido en la década también del 80, a finales del 80, no tengo claridad de cuándo fue. Y hoy tenemos todo acá, todo en un teléfono. O sea, es realmente poco... En aquel momento era poco imaginable que todo iba a crecer tanto y en tan poco tiempo. En lo personal, yo siento que la tecnología a mí en muchos casos me superó. Siento que no logro agarrarla. Cuando logro agarrar algo ya pasó a otra etapa. No, igual ojo que a los jóvenes también nos pasa. Mira que actualmente he visto la nueva generación de ahora que hacen unas cosas que ¿cómo hizo eso? Se supone que yo crecí con la tecnología también. O sea, cada día avanza y avanza más tan rápido que hasta uno también se queda atrás. Así que también vamos igual. Pues, exactamente igual. Yo lo que creo que un poco lo que preguntaba Lu respecto a cómo uno se encontraba, es que tengo la sensación de que el vínculo de amistad de ese momento era como un poco más honesto. ¿Honesto en qué sentido? Honesto en que era vincular real, era presencial real. Hoy las redes creo que un poco lo desvirtúan, lo vincular. Lo desvirtúan y en algún punto le generan una ansiedad a la gente y a los jóvenes más que nada, que un poco, digamos, no sé si soy muy fanático de este vínculo. Tengo una tesis sobre el tema, así que sí, quédate tranquilo que estoy totalmente de Ah, acuerdo. bueno, bárbaro. Yo pensé van a decir, bueno, vos que sos grande, callate. No. Pero bueno, me da tranquilidad escucharte. ¿Cómo fue trabajar en pandemia? Fue difícil. Yo creo que nosotros personalmente la peleamos mucho. Juanita me acuerdo que estaba permanentemente buscando qué poder producir en ese momento, porque había que mantener. Nosotros en ese momento teníamos, no recuerdo, pero creo que eran 25 personas que dependían de nosotros de alguna manera a nivel laboral, y había que sostenerlo y había que generar formas de poder bancar toda esa época. Empezamos fabricando tapabocas de telas, que la verdad que realmente nos vino bárbaro, porque podíamos poner en el negocio, en la puerta, una tabla o una mesa con los tapabocas y vender lo que teníamos atrás. No podíamos abrir el local, pero los tapabocas los podíamos vender. Y me acuerdo que después empezamos a vender a farmacias. En aquel momento queríamos ponernos a fabricar la ropa hospitalaria, pero era más complicado.
Pero bueno, nada, fue una época dura, una época difícil. Creo que hoy, tal vez, sí, como todo, ¿no? A veces cuando las cosas pasan uno se olvida o no llega a registrar, pero creo que la pandemia básicamente tuvo que haber dejado mucha enseñanza, mucho valorar realmente las cosas que uno puede tener, puede alcanzar, puede cuidar. Y creo que en algunos casos pudo haber generado digamos, en algunos puntos emocionalmente pudo haber quedado resquebrajado. Laboralmente creo que la peleamos, la piloteamos. Buscamos la forma y lo pasamos. Como tantas, esto fue diferente igualmente, porque acá estamos hablando de salud, estamos hablando de cosas más fuerte, profunda. Yo iba a decir como tantas otras crisis, pero en ese sentido solamente desde lo económico, que la Argentina nos dio, ¿no? El mundo nos dio. Volviendo un poquito a la década de los 80, el tema de alquilar las películas en videoclub, ¿cómo te llevabas con eso? A ver, era todo un acontecimiento. O sea, a veces es difícil dimensionarlo cuando hoy de repente encendés el televisor y tenés 60 películas al toque para verlas, que quieran, no sé, o más, no tengo idea, pues la verdad que hoy no soy muy televidente. La realidad es que miramos, en mi casa, miramos muy poca televisión. Miramos mucho deporte, básicamente, y cada tanto alguna película, series no miro porque no tengo, digamos, la perseverancia de ver una serie de 50 capítulos, salvo Lost, que me encantó. No, Lost, perdón, la de la familia. La familia Ingalls. No. Una saga familiar hace poquito, una serie que la familia se le quemaba la casa, que después el padre muere y cómo crecen los hijos. Bueno, no importa. Ya, algunos This Is Us, eso, This Is Us la vi, me encantó. Pero en aquel momento, cuando vos ibas a Blockbuster, básicamente, anteriormente a Blockbuster había un montón de otros negocios que vendían, pero Blockbuster fue como icónico, ¿no? En el lugar donde uno iba a alquilarla. Pero, verdad, eso fue en los 90. En los 90. De los 80. En los 80, bueno, ir a los negocios de barrio. Videoclub. A los videoclub de barrio, que tenías tu tarjeta y tenías tu documento dado para que te den esa película. Sacar la película y saber que ibas a ver esa película era todo un momento, ¿viste? Bueno, nos preparamos, estamos todos listos. ¿Cuánto estabas en el 90? Yo estaba soltero todavía, a mi actual esposa la conocí en el 94, o de repente estando en pareja. Bueno, estábamos para ver la película, listo. Ponés la película y a partir de ese momento no se hablaba. Se miraba la película como si estuvieras en el cine. Era muy lindo momento, muy lindo. Aparte elegir la película, de repente te podías pasar 15 a 20 minutos en el local buscando qué película querías ver y le preguntabas a la persona que teóricamente era el entendido, teóricamente habría visto todas las películas, che, ¿y esta qué te parece? ¿Tiene el perfil que a mí me gusta ver? Era un lindo momento. El momento de pochoclos era eso. Eso un poquito medio que se perdió, ¿no? Porque hoy en día, por ejemplo, qué sé yo, tenés a los canales tipo Netflix o las plataformas de streaming que en un fin de semana te ves 3 series, una tras de la otra, y alquilar una película era un poquito eso, ¿no? Ese momento de emoción de ver la película nueva, de preparar todo. Bueno, tenía cierta magia. Y que te la recomiende, como dijo el chico que las vio, dice, mira, esta tiene este estilo de capaz va con lo que te gusta. O sea, es bastante... Yo siento que se perdió mucho y que deberían de retomarse, porque como dice, ahí está la magia de lo que es darse el gusto de decir, vamos a ver qué tal esta película. Y darte la sorpresa, porque no sabes de qué va. Porque ahora pasa mucho que cuando lo ves en la plataforma streaming, te da una pequeña hipnosis y te dice de qué va. Entonces ya como que de medio... No digo que spoilea, pero como que ya tienes idea de lo que se viene. En cambio, lo otro era medio sorpresa, porque te comprabas una película de cierta manera y no sabías exactamente con qué te ibas a llevar. O sea, era como ir al cine y
Y no mirarlo. existían las redes para spoilearte qué es Claro. lo que... pues, no existían las redes en donde está la gente todo el tiempo diciendo, ay, sí, yo ya la vi, mira, esta es la imagen 4K del final. Y es como, no quiero eso, por favor, aléjelo de mí. o Claro, sea. esa es la ventaja que tienen antes en comparación ahora, que uno no puede ni ver ni una serie ni una película porque el día de la mañana que te dice, no, porque pasó esto. Oh, eso me pasa a mí, que terminé spoileando también acá. Así que es algo de la generación de ahora. ¿Qué les puedo decir, chicos? Tenía magia. Era Ahora, un momento de magia. La última pregunta. ¿Sos coach odontológico? ¿Qué significa eso? Coach ontológico. Coach ontológico es coachar al ser, a la persona. Nosotros desde el coaching creemos que la persona tiene la respuesta de las cosas que busca. Tiene que haber un quiebre, tiene que haber un querer algo, un desear algo. Y nosotros lo que tratamos es de acompañar a la persona sin decir lo que tiene que hacer, sin opinar, sin juzgar, simplemente acompañar con preguntas para que la persona sola pueda ir encontrando lo que realmente tiene adentro. Hay un término que a mí me gusta mucho y que realmente desde que lo conocí me cambió la mirada sobre la gente y sobre mí, que es el PCM, que quiere decir puedo, tengo las condiciones y me lo merezco. Yo creo que en general a veces el sentir el merecimiento de algo cuesta, el sentir que tengo las condiciones cuesta y que puedo también. Bueno, nosotros lo que tratamos es de generar ese espacio para que la persona pueda entender qué es lo que quiere, qué es lo que busca, cuál es su para qué. El propósito. ¿Cuál es su propósito? Hay un libro que me emociona mucho de Viktor Frankl que se llama El sentido de la vida, que habla de todas esas posibilidades que tiene el ser humano hasta en sus peores momentos de poder decidir lo que quiere de su vida, poder tener la libertad de poder entender qué es lo que quiere y ir en búsqueda de. No sé si lo escucharon, lo leyeron, pero bueno. He leído algunas cosas. Lo recomiendo porque es, por lo menos a mí personalmente, es algo que a partir de todo lo que uno fue estudiando durante estos 2 años, hay ciertas cosas que te marcan un poquito más. Y esto personalmente a mí me llegó muy profundo. Con lo cual, digamos, el coach ontológico es un acompañamiento a que la persona pueda encontrar lo que busca, a llegar a lograrlo, a mejorar sus condiciones vinculares, a mejorar sus condiciones laborales, pero siempre acompañar desde la sabiduría del coachee, de la persona. Eso es muy resumido, ¿no? Sí, muy interesante. Ram, ¿tenemos algunos mensajes? Sí, mira, acá muchos están hablando del tema del videoclub. Mira lo que nos están mandando acá, para que pongan los comentarios. Primero, rebobinar el VHS y el ruidito. Algo muy común. Decía, existía un aparato especial para rebobinar. Era genial. Acá nos menciona Ingrid Estrazas. Te hacías socio del videoclub con una fotocopia de un impuesto, que flash. Y acá recientemente nos puso también Ingrid el Ikigai. Alice Marbella nos dice, estudiar también era diferente. Existían las bibliotecas, ahora todo es más fácil. Manuel nos dice, es más fácil, pero al mismo tiempo perdemos el contacto social. Bastante reflexiva la cosa. Y acá nos dicen, para subir un poquitico, nos hablan, mira, nos ven desde Estados Unidos, desde Caracas también. Nos están viendo también desde Villa Traful, Villa Crespo, Tucumán. Estamos por todos lados. Sí, estamos por acá por a full. ¿Escuchaste, Adrián? Somos ¿Por dónde nos ven? tendencia. Latinoamérica. Básicamente. Bien. Así que nos mandan saludos todos los que están acá. ¿Es el último ese? Sí. Bueno, Adrián, te agradecemos mucho nuestro reportaje y el primer programa de Cuenta Conmigo. A ustedes, chicos, gracias. Muchas gracias, Lu. Muchas gracias, Ram. Muchas gracias, Isma. Y será Igualmente. para el próximo programa que esto es Cuenta Conmigo. Chau, chau. Si ofreces un servicio,
¿Sos profesional o tenés un comercio y te gustaría poner un aviso en el programa Cuenta Conmigo? Comunicate por nuestras redes en @cuentaconmigo03 o al 11 34 52 17 96. El mundo de Juliana, acompañando con sus juguetes a niños y niñas a ser lo que quieren ser. Una maravillosa y variada línea de juguetes para divertirse y aprender jugando. City Kids, tu juguetería favorita. Encontrá variedad y las últimas novedades en juegos y juguetes. 7 sucursales te esperan, cuotas sin intereses y promociones todos los días. Seguinos en nuestras redes y visitanos en citykids.com.ar. City Argentina, ropa de mujeres como vos y como yo. Somos una empresa familiar con más de 30 años dentro de la moda argentina. Mencionando el programa Cuenta Conmigo, para las sucursales de Palermo, en Avenida Santa Fe 3300, y en Belgrano, en Cabildo 2001 y en Cabildo 2427, tendrás un 15% de descuento y la posibilidad de recibir nuestro catálogo mayorista. Podés escribirnos a info@cityargentina.com o por WhatsApp al 11 68 00 3172. Gracias por escucharnos. Será hasta dentro de 7 días en este programa que se llama Cuenta Conmigo. Una linda expedición a los años 80 y 90 que busca utilizar la magia del medio radiofónico para trasladar a sus oyentes al pasado de esas décadas. En la conducción, Diego Aladef. En la locución general, Sofía Difini. Podés escucharnos en vivo los lunes de 21 a 22 horas Argentina o cuando vos quieras, a través de nuestras plataformas on demand.